Hola a todos y todas. Sean bienvenidos a este trabajo para Semiología de la Comunicación Social 1, al que decidí titular Voces, Rock y Juventud. En el año 1967 se publica la primera canción de rock pop argentina en español. Los Gatos, liderados por Lito Nebbia, venden más de 250.000 copias. En un contexto marcado por el nacimiento del movimiento hippie y movimientos sociales, el rock se instala en el país. Se inicia muy lentamente un proceso de popularización que va adquiriendo relevancia en la juventud. Surgen sus primeros fans, los rockeros, y en contrapartida, su persecución. Este trabajo busca, desde el punto de vista del análisis del discurso, analizar y buscar la voz propia tras estas canciones. En definitiva, analizar la posición de los artistas pertenecientes al mismo sector que los seguía frente al mundo. El problema a investigar queda formulado entonces de la siguiente manera. ¿Qué comunicaba la juventud a través de las canciones de rock pop argentino de la década de 1970? Como ya mencioné, el problema que este trabajo busca responder y todo el corpus aquí se ubica en el periodo de 1970 en Argentina. Es un proceso marcado por las dictaduras militares, la autodenominada Revolución Argentina primero, y luego con la también denominada Proceso de Reorganización Nacional. El clima internacional también estaba muy agitado. En 1968 se da el Mayo francés. Luisa Corradini en la investigación que realizó para La Nación y menciona que aquella era una época, en sus palabras, de banda de amigos, de rock, donde la grieta entre las generaciones era cada vez más manifiesta. Impulsó ideas del individualismo en favor de la libertad sexual y del elogio del presente. En Estados Unidos, el movimiento hippie ganaba cada vez más espacio, con su lema de amor y paz. En el plano estrictamente musical, el mundo se había visto revuelto por lo que había sido la banda de Beatles, que a partir de 1967 empezó un cambio, difundió justamente también estas ideas relacionadas al movimiento hippie. Sus canciones marcaron todo un hito en la historia del rock y todo esto se terminó trasladando a la Argentina. Sergio Pujol, en el libro Nueva Historia Argentina, Violencia, Proscripción y Autoritarismo, escribe: el rock aspiraba a ser algo más que un estilo musical. Se postulaba como una vital lingua franca de los jóvenes. Sui Generis, una banda que, mezclando el folk y el rock, buscó transmitir las ideas y los sentimientos de la adolescencia. En este sentido, esta canción, Dime quién me lo robó, del álbum Vida de 1972, refleja muchas de estas ideas que las iremos analizando en función de la teoría de la polifonía de Oswald Ducrot. Veamos qué dice Ducrot de todo esto. En un enunciado, el autor nunca se presenta directamente, sino que lo hace a partir de la confrontación de tres tipos diferentes de sujetos con estatus lingüístico. Él habla de un sujeto empírico, de un locutor y del enunciador. ¿Qué entiende el autor por sujeto empírico? Como aquel que en teoría sería más fácil de determinar, debido a que sería quien establece ese enunciado. Sin embargo, Ducrot establece que analizar esto es más complejo de lo que parece y que es un trabajo netamente de la sociolingüística. En cuanto al locutor, vemos que el autor lo atribuye como el presunto responsable del enunciado. En este caso particular, si analizamos la canción, nos podamos dar cuenta que el locutor aquí presente es un joven que está dejando la adolescencia, que está pasando a su adultez. Bien podría ser el mismo Charlie o el mismo Nito Mestre, tengamos en cuenta que ellos justamente respondían a este grupo etario, tenían 17 años, 18 años. El locutor se enfrenta así entonces a una realidad que le es muy difícil de afrontar y en la cual se encuentra desorientado y en busca de una respuesta. Esto podemos verlo a través de frases como: sabía yo creer, el cuento sin razón, al hada, la bruja y a vos, sabía correr, podía reír y creo que también era feliz. Vemos que él utiliza el pronombre personal yo para referirse a sí mismo. Vemos también en uno de los últimos apartados: no sé muy bien qué voy a hacer, quiero a mi fe, quiero creer. Veamos ahora el enunciador. El autor llama propiamente enunciadores
a los orígenes de los diferentes puntos de vista que se presentan en un enunciado. En esta canción, en este corpus, podemos denotar una clara ironía, y para eso detengámonos en el siguiente apartado. En este caso podemos ver que la ironía se presenta debido a que la frase "siempre tuvo él la razón" no es usada de forma favorable. Busca representar aquella idea que en aquel entonces se le imponía. La idea aquí favorable se hace dentro de una situación en la cual el locutor da cuenta de una falsedad en la simpleza de la vida que creía, por lo que ese enunciador favorable no es propio, no se identifica con el locutor, transformándose en una apreciación absurda. Continuemos el análisis ahora con el mismo corpus, pero trabajando desde la categoría de la escena de la enunciación de Mengenú, presente en el libro Análisis de texto de comunicación en el capítulo 7. Según el autor, la escena de enunciación se da en 3 planos. En ese sentido habla de la escena englobante, la escena genérica y la escenografía. En el caso particular de este corpus encontramos una escena englobante filosófica, ya que nos habla de la realidad de un joven en un mundo que lo encuentra desorientado y que se empieza a plantear preguntas y recordar momentos de su vida. En cuanto a la escena genérica, el autor nos habla que un coenunciador nunca se enfrenta a una escena filosófica, en este caso, como tal, sino que se enfrenta con géneros discursivos particulares y con propias características. En nuestro caso, la escena genérica es la de una canción de rock. Esto debido a sus formas, sus instrumentos, el uso de versos, el estribillo y la misma composición sonora y rítmica en la que en realidad se presenta. La escenografía como tal implica un proceso en bucle, dice el autor. Es así a la vez aquello de donde viene el discurso y aquello que engendra ese discurso. No obstante, la escenografía de este texto es difusa, debido a que nos lleva a una serie de escenografías posibles que podrían ir desde una charla con un amigo hasta una suerte de monólogo llevado a cabo por el habla. Otro concepto del que habla Mengenú es la escena validada, desde donde la escenografía se recuesta para una mayor comprensión. Estas responden y son compartidas por determinados grupos específicos. En este caso, el grupo es la juventud de aquellos años, y la escena validada que se representa es la simpleza de la vida escolar, desde donde la escuela estaba ahí esperando por mí, mi patio, mi banco marrón, todo estaba muy bien si sabía la lección de historia, de inglés o de amor. Ahora sí cambiamos de elementos del corpus y vamos con el dúo Pedro y Pablo. El dúo Pedro y Pablo fue un dúo de folk rock argentino compuesto por Miguel Cantilo y Jorge Duriez. La canción aquí tomada para el corpus es La Marcha de la Bronca, publicada en 1970 en el disco Yo Vivo en Esta Ciudad. La canción representa justamente un grito de protesta contra la entonces Revolución Argentina y todo lo que ello pesaba sobre la juventud. Pujol escribe sobre esto diciendo: la cultura de los jóvenes no sería indiferente al clima político que se anunciaba. Al ideario modernizador de la época se le iba a sumar el imperativo revolucionario. Asimismo, para analizar esto, utilizaremos la categoría de las heterogeneidades enunciativas de Jacqueline Autier. Ella, al plantear esto, plantea 2 tipos de heterogeneidades, una constitutiva y otra mostrada. La heterogeneidad constitutiva refiere a que toda habla está determinada más allá del sujeto, en su exterior, en lo que ella llama su exterior constitutivo. Esto quiere decir que en todo el discurso, si bien se presenta el sujeto, también hay un otro, en términos de la autora, que también se presenta. Si pensamos en el análisis que estamos realizando sobre el corpus, nos podemos dar cuenta que esa heterogeneidad constitutiva formaría parte de todo el enunciado como tal, pero sería difícil de expresar. Es ahí donde entra la otra categoría, la heterogeneidad mostrada. En ese sentido, la heterogeneidad mostrada es la forma a través de la cual queda expresada esos 2 sujetos dentro de un discurso. En este sentido, si analizamos la canción La Marcha de la Bronca, podemos encontrarnos con el siguiente apartado. A partir de esto, podemos darnos cuenta que indudablemente responde al discurso de un otro, un interlocutor. Bajo ningún concepto esto puede ser un discurso
propio del autor, debido a que justamente refleja un punto contrario a lo que él dice querer. Basándome en el capítulo Ser joven de Sergio Araujo, con el que venimos trabajando, y con el documental Quizás por qué, rock y dictadura del canal Encuentro, podemos entender que ese discurso exterior y por fuera que se incluye en el discurso del sujeto, es aquel perteneciente a la dictadura, al poder en ese entonces. Continuemos ahora con la banda Almendra y su canción Rutas Argentinas, perteneciente al disco Almendra 2, publicado en 1970. La banda, liderada por Spinetta, representaba uno de los puntos más reconocidos de la escena a partir de lo que había sido el éxito de su primer disco. Analizaremos esto a partir de la categoría de etos colectivo de Amosí, del texto Nosotros, la cuestión de la identidad de grupo o la construcción de un etos colectivo. El autor menciona que el locutor muchas veces pretende representar con su palabra no solo al yo, sino a todo un conjunto, al nosotros. La presentación de un etos grupal es delicado porque la imagen colectiva no excluye totalmente la imagen individual de cada uno, es decir, el yo y el nosotros. Amosí también destaca que el etos colectivos es acción a partir de que construye una realidad y persuasión a partir de que busca movilizar a ese grupo al que dice representar. Yendo al corpus, podemos ver cómo la voz del locutor construye un etos colectivo sin renunciar ni esconder su individualidad. Utiliza así formas nominales personales para referirse a sí. Tengo los dedos superadheridos o un auto que me lleve. Sin embargo, luego dice, chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar. Con esto se ve lo que el autor menciona como una yuxtaposición del yo y el nosotros, donde, si bien primero se individualiza, luego asume una posición como voz oficial del nosotros para accionar, en la medida en que denuncia un estado actual en el cual el rock no tiene un espacio en el ambiente, y persuade a toda la juventud, músicos o no, a la adhesión a esa lucha por tener un lugar, recorrer las rutas argentinas tocando y haciendo grandes festivales como ya ocurría en Estados Unidos, por ejemplo, ya que ellos llevan buenas cosas. Araujo escribe sobre esto al mencionar que no sería hasta después de la Guerra de Malvinas que el rock comienza a ser tomado en serio. Analicemos ahora Me gusta ese tajo, tema de Pescado Rabioso compuesto en 1972 y lanzado en un disco simple en 1973. La canción fue escrita en un momento donde Spinetta forma una nueva banda, ahora de hard rock, donde se presenta más rebelde y con melodías más crudas. La categoría de género discursivo de Bakhtin servirá para este análisis a partir del libro Estética de la creación verbal. Si seguimos la teoría de Bakhtin, podemos apreciar inicialmente que estamos frente a palabras y oraciones, es decir, a las unidades de la lengua. Estas no tienen en cuenta el contexto comunicativo ni un rol del otro. En la medida en que tomamos en cuenta esto y siguiendo la teoría de Bakhtin, podemos decir que estamos frente a enunciado, en este caso escrito, que representa la unidad básica de la comunicación. Como enunciado se ubica dentro de una esfera relacionada a un tema, en este caso musical, la cual establece una serie de tipos relativamente estables de enunciados, los géneros discursivos. Estos géneros son una serie de enunciados propios de cada esfera que mantienen ciertas características comunes. En este caso estamos frente a una canción de rock perteneciente a la categoría de género discursivo secundario. Como tal, podemos ver lo que Bakhtin menciona respecto a las marcas de individualidad que presentan los géneros discursivos. Aquí podemos apreciar terminología juvenil cercana a ideas de libertad sexual que nos llevan a hechos cercanos en el tiempo, como la aparición del movimiento hippie en Estados Unidos y en Reino Unido, con todas sus ideas y pensamientos referidos a la libertad individual. Asimismo, también se hacen presentes términos propios del lunfardo argentino. El hecho del término tajo o debo destruir la mierda de mi gran ciudad dan cuenta de este lenguaje juvenil y propio de la Argentina. El último de los elementos del corpus es Haz tu mente al invierno del sur de Gabriela Parodi, más conocida solo como Gabriela. Fue una de las precursoras del rock argentino. En 1972 publicó el primer disco del rock nacional con una líder de banda mujer, Gabriela,
El análisis se llevará a cabo mediante la categoría yo, tú, aquí y ahora de Benveniste de la subjetividad al lenguaje. Benveniste nos habla de que el hombre nunca es visto separado del lenguaje, en algún punto inventándolo, sino que el hombre se funda en el lenguaje y adquiere su subjetividad allí, adquiere una conciencia de sí mismo que será denominada yo. Esa conciencia no existe más que por contraste de la conciencia de un interlocutor denominado tú. El autor menciona que es a partir de los pronombres personales que hace su aparición la subjetividad de las personas, a partir de la deixis y adjetivos que organizan espacial y temporalmente al sujeto. Analicemos entonces este segmento de la canción. Así, de esta manera, vemos que existe un yo establecido en un momento y espacio determinado. Aquí podemos ver la idea que Gabriela quería comunicar de una ciudad triste y que no ofrecía a la juventud la alegría en que ellos estaban buscando. El tú se establece como el interlocutor del yo y podría ser un presunto amigo o amiga que se ubica en el mismo lugar que el yo y participa en el mismo tiempo presente, tanto temporal como espacialmente, como en aquel pasado y futuro que creó ese yo. Asimismo, también tenemos un él, que puede ser ese alguien, o el tus hijos que mencionan, que son formas impersonales y que aparecen por fuera de la locución. Queda claro cómo con la voz propia de Gabriela se establece una determinada visión de la sociedad en la que vive, es decir, una ciudad triste y ajena a lo central para vivir de forma plena, y lo comunica en esa línea. Conclusión. La voz propia en el corpus analizado demuestra que los artistas se posicionaban de una forma cultural, política y social frente a la sociedad de ese entonces que ellos consideraban injusta. Refiriéndose a sí mismos como parte de un grupo con otra mirada, la juventud proponía valores diferentes a los que consideraba que emanaba esa sociedad.